Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Gimel Amud Bet. Estamos en la quinta línea y la última palabra. Vimos una contradicción entre la Mishnah y la Braita, que en la Mishnah dice Rabbi Yehuda que el que quiso escribir Shimon y escribió solamente Shin Mem ya tiene que tener Korban, pero aparentemente él dice que las letras tienen que ser diferentes, las dos letras tienen que ser diferentes para que tenga que tener Korban, mientras que en la Braita vimos que él dijo que si él escribió dos letras que son las mismas, como Gimel Gimel, Shin Shin, intentando escribir de ellas una palabra larga, suficiente con las dos primeras para que tenga que traer Korban, aunque son la misma letra. Eso vimos una contradicción entre la Mishnah y la Braita, y paramos en la mitad de la Braita. La Braita trae otras opiniones. Dice la Braita, Amar Rabbi Yossi, V'chimishum kotev uchayav, ולא אינו חייב אלא משום רוישם, שכן רושמים לקדשי המשכן לידע איזו היא בן זוגו. Dice Rabbi Yossi, lo vimos también en la Mishnah, que dice que la melajá de escribir, de lichtov, no depende de letras, sino de señales, que ellos señalaban los krashim en el Mishkan. Entonces, con una señal, aunque no tiene un significado por sí mismo, sino solamente en el contexto de que está señalando algo, ya con eso es suficiente para tener que traer Korban. Dice Rabbi Yossi, lefikach sarat srita achat al sheni nesarim, o shtei sritot a neser echad, chayav. Dice Rabbi Yossi, por lo tanto, si alguien rasguña un rasguño en dos krashim, o dos rasguños en un keresh, y esa es la señal, con eso ya tiene que traer Korban. Otra opinión trae la Braita, Rabbi Shimon Omer, ve'asa achat, que está escrito en la Torah que hizo una, יכול עד שיכתוב את כל השם, עד שירוג את כל הבגד, עד שיעשה את כל הנפה. Puede ser que no tenga que traer Korban hasta que no haga todo lo que él quiere hacer, toda su intención. Talmud lomar me'achat. Por eso la Torah escribió me'achat, de una. Y me'achat, יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת, ואפילו לא הרג אלא חוט אחד, ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה. Entonces, como está escrito me'achat, parte de una. Si hizo cualquier cosa, solo el comienzo ya tiene que tener Korban. Talmud lomar achat, está escrito achat. A Keitzad, entonces, ¿qué quiso decir la Torah? Eino chayav ad sheyaseh melachá shekayotze ba mitkayemet. No tiene que traer Korban hasta que no haga suficiente de forma que ya se queda, se puede permanecer de esa forma y la gente acostumbra a hacer eso y con eso dejarlo así. Entonces tiene que traer Korban, también lo explicamos en la página anterior. Otra opinión trae la Braita, Rabbi Yossi Omer, ve'asa achat ve'asa ena. Como está escrito, con respecto a que tiene que traer Korban, ve'asa me'achat me'ena, hay la drasha, ve'asa achat ve'asa ena, pe'amim shechayav achat al kulan, upe'amim shechayav al kol achat ve'achat. A veces tiene que traer un Korban por todas, y a veces un Korban por cada una y una. La Gemara va a traer otra de la drasha más adelante. Dice la Gemara, Ktanimia, de todos modos vimos en la Braita, Rabbi Yehuda Omer, afilo lo katav el shtei otiot ven shem echad, aunque no escribió, solamente escribiendo dos letras que son la misma, shem echad, chayav, ya con eso tiene que tener Korban, y no como en la Mishnah que dijo letras diferentes, la shin y la mem. Dice la Gemara, lo kashya, hadidei ade rabei. Dice la Gemara, lo que él dijo que hay que escribir letras diferentes en la Mishnah es su opinión. Lo que él escribió en la Braita, lo que él dijo en la Braita, que es suficiente que él escriba dos letras que son la misma, es la opinión del Rav de él y no de él. De Tania, como vemos en la otra Braita, Rabbi Yehuda Omer mishum Rabban Gamliel, el nombre Rabban Gamliel y no su opinión. Afilo lo katava la shtei otiot ven shem echad, la misma letra, chayav, kegon shash, tat, rar, gag, chach. Seguimos, vimos en la Braita de Rabbi Shimon, pregunta la Gemara de Rabbi Shimon Ainu Tanakama. Aparentemente en la Braita la opinión de Rabbi Shimon es la misma de Rabbi Yehuda, que si una persona quiso escribir un nombre como Shimon o una letra, una palabra, y escribió las dos primeras letras, tiene que traer Korban. Es aparentemente la misma opinión de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, Vejiteima alef alef de azreja ika beinayu. Y si quiere decir que la mahloket está, cuando una persona quiso escribir la palabra azreja y escribió alef alef, y esa sería la mahloket de Tanakama, savar alef alef de azreja lo michayev. Que Tanakama, Rabbi Yehuda en la Braita, opina que Alef Alef no es razón para que tenga que traer Korban. ¿Por qué? Porque la Alef Alef no es una palabra en ningún lugar en el Tanaj, no tiene significado. Por lo tanto, en ese caso, no tiene que traer Korban. Ve Rabbi Shimon Savar Kevan de Itei Begaleture Be Alma Chayav. Y Rabbi Shimon opina que como
es usado en Gelatura, quiere decir en amuletos o cosas de brujerías, ahí sí escriben Aleph, Aleph, entonces sí es usado, entonces sí es razón para que tenga que traer Corban. Le meimra de Rabbi Shimon le Humra, entonces resultaría que la opinión de Rabbi Shimon es Humra con respecto a la opinión de Rabbi Yehuda de Tanakama, y eso no puede ser de Tania, que está escrito en la Braita, Veatania, Akodeach Kol Shu Hayav. Está escrito en la Braita que el que empieza a hacer un hueco y no lo terminó, no lo hizo de lado a lado, ya con eso tiene que traer Corban. Amegarer Kol Shu también. El que empezó a deslizar la madera ya tiene que traer Corban. Hame'abed kolshu, el que empezó a preparar el cuero, tiene que traer Corban. Hatzar bekli tzura kolshu, el que empezó el dibujo en el instrumento, el que dibuja un instrumento, un dibujo en el instrumento, que era algo que ellos acostumbraban a hacer, con eso es makebe patish, y dice la Braita, según Tanakama, que el que empezó a hacer el dibujo, ya con algo que empezó a hacer, ya tiene que traer Corban. Esa es la opinión de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, ad sheikdach et kulo, ad sheigor et kulo, ad sheabed et kulo, ad sheitzor kulo. Mientras que Rabbi Shimon opina que hasta que no termine todo lo que él pretende hacer, no tiene que traer Corban. Entonces vemos que Rabbi Shimon es lekula y no lehumra. Entonces no podemos explicar, como quisimos decir antes, que la mejor que es en Aleph Aleph y Rabbi Shimon lehumra. Dice la Gemara, Ela Rabbi Shimon ha'ata le'ashmu'inan. Le'ashmu'inan ad shichtov et Hashem kulo. Dice la Gemara, al revés. Rabbi Shimon lo que quiso decir en la Braita es que no es suficiente escribir 2 letras, sino hay que escribir todo el nombre que él quería escribir. Pregunta la Gemara, Umi matzit amarta achi, aquí acaso puedes decir así, ve'atania, si vimos en la Braita, Rabbi Shimon omer, ve'asa achat, yachol ad shichtov et Hashem kulo. Rabbi Shimon dijo, puede ser que tienes que escribir todo el nombre que quieres escribir. Talmud lomar me'achat, por eso viene la Torah y dijo me'achat. Entonces vemos que Rabbi Shimon no necesita que escribas toda la palabra. Dice la Gemara, Taritz ve'eima achi. Tienes que explicar así la Braita en la opinión de Rabbi Shimon. Yachol achichtov et pasuk kulo. Tú pensarías, dice Rabbi Shimon, que tienes que escribir todo el pasuk y no es suficiente que escribas solo una palabra. Talmud lomar me'achat. Por eso la Torah dijo me'achat, por decirte que con una palabra tienes que tener Corban. Pero Rabbi Shimon opina que si escribes solo 2 letras de una palabra que intentaste escribir, que es lo que quieres escribir, no es suficiente para tener Corban, sino tienes que escribir todo la palabra que querías. Entonces Rabbi Shimon es lekula. Seguimos con la Braita. Rabbi Yossi omer ve'asa achat ve'asa ena. פעמים שחייב אחת על כולנו, פעמים שחייב על כל אחת ואחת. Dice la Gemara, אמר רבי יוסי ורבי חנינא, מאי תימא דרבי יוסי. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yossi de hacer esta drasha? Que está escrito achat, la Torah podría escrito, el que hizo un pecado tiene que traer Corban. ¿Por qué escribió me'achat? ¿Y por qué escribió hena y escribió mehena? No solamente hena, sino mehena. De eso aprendemos, como era suficiente escribir achat y escribió me'achat y hena y mehena, vemos, resulta 4 drashot, achat she'ena ve'ena she'i achat, muchas que son una y una que son muchas, y explica la Gemara, achat Shimon, me'achat shemi Shimon. Si estaría escrito solo achat, tendrías que escribir toda la palabra que quieres escribir, Shimon. Me'achat viene a decir, si escribes shin mem, ya tienes que tener Corban. Hena, avot. Hena viene a decir que tienes que tener Corban por hacer los avot melachot. Mehena toladot. Mehena viene a decir que también si hiciste los toladot, tienes que tener Corban. Achat sheyena, una que son muchas, zedon Shabbat veshigat melachot. Y si te recordaste que es Shabbat y se te olvidó las melachot que son prohibidas, eso es una Shabbat fue lo que sabías que es prohibido, y que tienes que tener muchos korbanot porque hay muchas gagot en cada melachá y melachá que se te olvidó. Hena shiachat, muchas que son una shigegat Shabbat, si lo que se te olvidó es Shabbat, vesdon melachot, y te recordaste esas melachot son prohibidas, pero se te olvidó que hoy es Shabbat, son muchas que tienes que traer solo un korban, porque de hecho hubo solo una shigegat que se te olvidó que es Shabbat, que se le olvidó a la persona que es Shabbat. Entonces, y esa es la opinión de Rabbi Yossi. Seguimos, vimos Amar Rabbi Yehuda matzinu shem katan mi shem gadol. Volvemos a la Mishnah, la opinión de Rabbi Yehuda, que si escribió Shin Mem de Shimon, ya con eso tiene que tener Corban.
Pregunta la Gemara, me imagino una pregunta que todo el mundo se hizo. Mi dami, ¿acaso es parecido? Mem de Shem Satum, Mem de Shimon Patuach. Cuando uno quiere escribir Shimon, uno escribe Shin Mem y la Mem la escribe abierta, como se ha escrito en la Torah. Abierta, que hay un margen pequeño abajo, no está cerrada, eso es Patuach. Mientras que cuando uno va a escribir solamente Shem en la Torah, la Mem se hace cerrada, es la Mem Sofit, que viene al final de la palabra, y se escribe diferente. Entonces, ¿cómo decimos que una persona que quiso escribir Shimon y escribió solamente Shin Mem, tiene que traer Korban? Porque es como escribir Shem, que Shem se escribe con una Mem diferente. Dice la Gemara, Rav Chizda zot omeret satum ve'asao patuach kasher. Dice Rav Chizda, de esto aprendemos que si alguien cambió en un libro de Torah y en vez de escribir Mem Sofit, que está cerrada, la escribió Mem de la mitad de la palabra abierta, de todos modos el libro de Torah es kasher, por lo tanto tiene que traer Korban. Pregunta la Gemara Meitivei, dice la Braita, Uchtavtam, de lo que está escrito en la Torah, Uchtavtam, Sheteektivatama, que escribas la Torah de forma completa y según la halajá. Y explica la Braita, Shelo ichtov al fin einin, einin al fin, que no cambie entre la alef y la ain, aunque tienen un sonido parecido. Beitin, kafin, beitin, que no cambie entre la bet y la jaf, que se escriben muy parecidos, que tenga cuidado de no cambiar entre ellas. Y cada cosa de eso, si él cambia, el Sefer Torah está pasul. Gamin, tzadin, gamin, que no cambie entre la tzadik y la gimel, que son la misma, son exactamente la misma letra, solo al revés. La gimel y la tzadik son la misma letra, solo al revés. Que no cambie entre ellas. Daletin, reishin, daletin, que no cambie entre la dalet y la reish, aunque son parecidas. Hein, heitin, hein, no cambie entre la het y la hei. Vavin, yudin, vavin, entre la yud y la vav. Zeinin, nunin, zeinin, entre la nun sofit y la zain, que no cambie entre ellas. Teitin, peifin, teitin, que no cambie entre la pei y la tet. Kfufin, pshutin, kfufin. Hay letras que son como con curva, como la nun, y ella misma, la nun sofit, es escrita nun pshuta, que es decir, larga, sin dar una curva. O sea, es que no cambie entre ellas. También dice la Braita, meimin, samechin, meimin, que no cambie entre la men y la samech, que son parecidas. Stumin, ptuchin, stumin. Dice la Braita que no cambie entre una letra que es cerrada a una abierta, que es como vimos entre las mem, por ejemplo, la mem, que no haga una mem cerrada, abierta o al revés. Vemos que la Braita opina que si cambió en eso, está pasul. Otra cosa dice la Braita, Parashá ptuja lo yasena stuma, stuma lo yasena ptuja. Sabemos que la Torah está escrito parashot. En los Humashim lo señalan con pei y samech. Parashá, que es ptuja abierta, es con la pei, que es stuma, que es cerrada, con la samech. Hay opiniones diferentes. ¿Qué quiere decir entre eso? La opinión del Rambam es que una parashá ptuja empieza al principio de la línea y una stuma empieza en la mitad de la línea. Entonces vos dice la Braita que no cambie y no haga una parashá ptuja cerrada o cerrada ptuja, y si lo hizo está pasul. Que tava que shira o shekatav et shira kayotzeba. Otra cosa dice la Gemara, que es la Braita, que se escribió la shira. Se escribió la Torah como una shira. Hay partes en la Torah que son llamados shira, canto. Esas partes se escriben diferentes. No se escriben como dos columnas, que es lo común y corriente escribir en el Sefer Torah, que son líneas una debajo de la otra, sino se escribe como ladrillos que están puestos y cada ladrillo de abajo está en el margen de los dos ladrillos de arriba. Entonces, si escribió la Torah que shira, o shekatav et shira kayotzeba, o escribió la shira como el resto de la Torah, o shekatav shelo bedio, o escribió la Torah no con dio. Dio es cuando es negro y algo que no se borra rápidamente, que se queda mucho tiempo. Si no escribió con dio, o shekatav et azkarot bezahav, o que escribió los nombres de Hashem, él quiso darles honor, entonces escribió con oro. Eso no está bien en el Sefer Torah. Arei elu y ganzu. Entonces, en todos esos casos es pasul. Y dice la Braita, Arei elu, en estos, por lo menos en los últimos 3 casos, no se puede arreglar, sino hay que ponerlos en la gnizá. En los primeros casos de la Braita se puede arreglar. Entonces, pero de todos modos el Sefer Torah está pasul hasta que lo arregle. Con respecto a Parashá, que hizo ptuja stuma o al revés, es machloket si se puede arreglar o hay que también ponerlo en la gnizá.
De todos modos, vimos entonces en la braita, no como lo que Rav Hizda dijo, que se puede cambiar la mem de cerrada a abierta. Contesta la Gemara, Udeamar ki aitana. Lo que dijo Rav Hizda es según otra opinión de otro Tana que dice en la braita de Tania, Rab Yehuda ben Beteira Omer, Neemar Basheni veniskeihem. Con los korbanot de Sukkot, está escrito 7 días y también el día octavo, está escrito que sacrificar cada día. Y todo lugar está escrito veniska. En el segundo día, de pronto la Torah cambia y dice veniskeihem. Bashishi venesajea, en el día sexto, en vez de decir veniska, dice venesajea. Entonces es agregándole una yud. Al principio es agregándole una mem, después una yud. Bashvi'i, en el día séptimo, es escrito que mishpatam, en vez de kamishpat. También se agrega otra vez una mem. Dice Rabbi Ben Beitera, agei mem, yud mem, maim. Entonces tenemos una mem, una yud y una mem extra, que viene a decirte maim, agua. Mikan remes l'nisuch hamaim min Torah. Y dice rápidamente, de aquí aprendemos, aquí la Torah insinúa que hay que hacer nisuch de agua en Sukkot. Siempre se hace nisuch, se agrega, se echa vino en el mizbeach cuando se sacrifican los korbanot. En Sukkot también se echa agua. Y dice la Torah, aquí los escribió la Torah. Ahora, la mem primera, veniskeihem, que está escrito en el segundo día, que es de la palabra maim, en vez de ser abierta, es cerrada. Entonces vemos que se puede aprender algo que está abierta, la mem que está abierta, se puede hacer cerrada. Porque la Torah mismo, cuando quiere insinuar el agua, lo hace con una mem cerrada, aunque cuando se escribe maim, se escribe con una mem abierta. Y dice la Gemara, umi de patuach ve'asao satum kasher, satum nami, satum ve'asao patuach kasher. Y como vimos que se puede hacer una mem abierta, cerrada, y escribir maim con una mem cerrada al principio, también al revés, se puede escribir una mem que está cerrada, abierta, como la palabra Shem, en vez de escribir con mem sofit, se escribe con un mem común y corriente. Y eso fue lo que Rav Hizda dijo y explicó la Mishnah según la opinión de Rabbi Yehuda ben Beteira. Entonces, pregunta la Gemara de lo que acabamos de decir. Mi dami, acá nosotros hacemos una prueba que se puede hacer abierto o cerrado. Y dijimos que de eso, por Svara decimos que es lo mismo hacer cerrado o abierto. Pregunta la Gemara, mi dami, ¿acaso es lo mismo? Patuach ve'asao satum iluyei kame alelei. Si tenías que escribir la mem abierta y la hiciste cerrada, le hiciste algo mejor. Entonces, por eso es kasher. De Amar Rav Hizda, mem vesamech shebaluchot benes ayu omdim. Rav Hizda dijo que la mem y la samech que están escritos en las tablas, en los luchot abrit, si estaban escritas en un milagro porque estaban cerradas. Entonces, se tenía que caer lo que está en la mitad y no se caía. Entonces, estaban escritas de milagro. Entonces vemos que escribir la letra cerrada es algo positivo porque estaba en las tablas. Pero algo que tiene que estar escrito cerrado, como en la palabra Shem, y fue escrito abierto, él está bajando el valor, entonces no debe ser kasher. ¿Y de dónde lo aprendemos? De Amar Rabbi Irmia Viteima Rabbi Chia bar Abba Mantzepach Tzofim Amarum. Dijo Rabbi Irmia o Rabbi Chia bar Abba que aquellas letras que a veces se escriben diferentes cuando está en la mitad de la palabra o cuando está al final de la palabra, dicen que todas esas letras fueron dichas por Tzofim, es decir, por los profetas, y no fue desde Ar Sinai dichas de esa forma. Quiere decir, concluye la Gemara que las letras cuando están cerradas como la Mem Sofit fue dicho ya en Ar Sinai, como vimos que estaban escritas en las tablas. Pero las letras que están que no son las que se escriben al final de la palabra, sino de la forma que lo escribimos cuando está en la mitad de la palabra, fue dicho por los profetas. Entonces eso tiene menos importancia que las letras finales. Entonces, si tú cambias de una letra abierta a cerrada, que fue lo que fue inicialmente dado en Ar Sinai, y si lo escribiste mejor, por eso es kasher, y eso fue lo que dijo Rabbi Ben Beteira. Pero cuando tú escribes una letra que tiene que ser final, de forma que se escribe hoy en día cuando está en la mitad de la palabra, entonces bajas el nivel de esa palabra, entonces no debe ser kasher, entonces no puedes traer prueba de uno al otro.
Dice la Gemara, Vetisbera, ¿acaso piensas que es así? Ve'aktiv ele hamitzvot she'en anavi rashai lechadesh davar me'ata. Está escrito, ele hamitzvot, esas son las mitzvot, quiere decir que ningún profeta puede venir y decir algo nuevo y agregar algo a la Torah. Entonces no puede ser que las letras Mansepach fueron dichas solamente por los profetas, sino ya existían desde antes, desde Matan Torah. El amihave ave meida, siempre las conocían, mihave have, y siempre existían, meida lo ave yadin, ay beemtza teiva, ay besof teiva, ve'atotzufim taknineu. Siempre existían las dos formas diferentes de escribir estas letras. Lo que ellos no sabían es dónde escribirlo, si en la mitad de la palabra o al final de la palabra, y eso fue lo que los profetas vinieron y dijeron, dónde escribir esta letra y dónde escribir esta letra, que esta viene en la mitad y esta viene al final de la palabra. Pero siempre existían, y como siempre existían, tienen la misma importancia, y no hay diferencia si cambia de mem sofit a mem abierta o al revés. Pregunta la Gemara, ve'akati ele hamitzvot she'en hanavi rashai lechadesh davar me'ata. Lo que me acaba de contestar, que no sabían dónde se escribe cada letra, sino entonces también es algo que no se sabe y vienen los profetas y dijeron, y no puede ser porque es escrito ele hamitzvot, que todas las mitzvot ya existían. Dice la Gemara, ela shachechum vechazru veizdum. Dice la Gemara, no, tienes razón. Siempre sabía, la Torah fue dada y fue dicha que se escriba esta letra al mitad de la palabra y esta forma de la letra en el final de la palabra. Lo que pasó es que shachechum, mucha gente se le olvidó cómo se escribe, qué letra que está en la mitad y qué letra que tiene que estar al final. Y vinieron los profetas que tenían la Masoret y corrigieron que todo el mundo sepa otra vez cómo exactamente escribir, pero siempre existió y fue dado de antemano la forma de escribir la Torah. De todos modos, sigue la Gemara. Veamos hasta los dos puntos. Gufe amar Rav Chizda, mem vesamer shebaluchot benes hayu omdin. Lo que dijo Rav Chizda, que la mem y la samer en las tablas estaban escritas de milagro, porque estaban cerradas y no se caía lo que está en la mitad. Ve'amar Rav Chizda, dijo otra cosa Rav Chizda, ktav shebaluchot nikra mi bifnim ve nikra mi bachutz. Lo que estaba escrito sobre las tablas se puede leer de los dos lados, quiere decir que estaba escrito en las tablas de lado a lado, por eso es que había aire en ellos y es el milagro que lo que está en la mitad no se caía. Y dice Rav Chizda que gon nevuv buban, quiere decir, él trae ejemplos que no están escritos en las tablas, pero como ejemplo, dice, por un lado está escrito navuv. Si lo miras del otro lado, entonces ves primero lo que está escrito al final, navuv, ves primero del otro lado la bet. Entonces sale buvan. Si está escrito de un lado bahar, del otro lado ves rahav. Y también si está escrito saru, ves del otro lado verás. Y eso es porque estaba escrito por completo de lado a lado en las tablas. Y hasta aquí, Kuf Gimel Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.